Claudia Sheinbaum defendió la solidez económica del país, la confianza de inversionistas y el crecimiento del empleo pese a factores internacionales. También habló del caso de Salinas Pliego, señalando que los recientes fallos revelan irregularidades y la importancia de actuar dentro de la ley. Enfatizó que su gobierno no caerá en provocaciones mediáticas, que no persigue a nadie por sus ideas y que la transformación sigue respaldada por la mayoría del pueblo, especialmente los jóvenes. Finalmente, reiteró que la reforma al Poder Judicial fortalece la democracia y no afecta a la inversión extranjera, y felicitó a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre el tema, la obtención de conocimiento permite reducir la desigualdad y ampliar las posibilidades de mejorar el ingreso. ¿En qué medida la plataforma Saberes se está enfocando en este tipo de conocimiento que necesitamos en medio del incremento histórico de inversión extranjera directa y el Plan México? Pero también se está pensando, también saber si se está pensando en las comunidades y pueblos originarios y afromexicanos, dándoles acceso al conocimiento pues en sus dialectos. Lenguas. Bueno, Saberes MX tiene, no es estas plataformas tecnológicas que solamente le dan a cualquiera que entre la posibilidad de aprender a programar, inteligencia artificial, todo lo nuevo que pues se está incorporando desde hace prácticamente un año, que antes no existía y que hoy pues es parte también ya de pues el nuevo mercado laboral, como se llama. Entonces, no solamente va a tener eso, sí lo va a tener, y con certificaciones relacionadas con educación superior, con instituciones de educación superior. Normalmente las certificaciones que tienen que ver, uno estudia una carrera y te dan un título, pero hay otros esquemas de certificación. La certificación en México la da, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, en un esquema que existe desde hace mucho tiempo para certificarte en plomería, en todos los oficios históricos que todavía siguen siendo fundamentales en nuestro país y en el mundo entero, en corte y confección, en muchos que siguen siendo indispensables. Y eso ha ido creciendo en el CECAT, o ¿cómo se llama el centro? El de capacitación de la Secretaría del Trabajo, ¿ya se llama Conocer? No, hablo de la Secretaría del Trabajo, CECAT. Creo que se llama así, no recuerdo ahora el nombre. Entonces, te incorporas y puedes sacar un certificado y con ese certificado puedes encontrar empleo. Hay otros esquemas de certificación que da la Secretaría de Educación a través de Conocer, que también es una plataforma que existe desde hace tiempo. Y hay muchos que tienen que ver con los nuevos empleos que dan las empresas privadas, sobre todo las de tecnología digital. Yo que sé, Google, Amazon, todas estas que están certificando y certificando. Mucho de esto tiene que ver con que ya la certificación ya no la da una universidad, sino que la da una empresa de tecnología digital. Que eso va a seguir existiendo y pues qué bueno que exista y que siga adelante. Nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones públicas. ¿Cómo fortalecemos las instituciones públicas? Pues apoyando obviamente todo lo que se requiera para su desarrollo, orientando particularmente a los tecnológicos, a que los jóvenes no solamente tengan la formación en una carrera tecnológica, sino que tengan una formación integral, que también sepan de historia de México, que también sepan de filosofía, porque es indispensable para el desarrollo tecnológico. No se puede generar una disciplina tan aislada y tan especializada sin tener una formación integral como ser humano, como persona. Entonces, eso lo estamos haciendo desde la media superior y también la superior. Pero ahora, y eso fue algo que han trabajado mucho Mario y Ricardo, es cómo hacemos para que las instituciones públicas y la SEP dé certificaciones en distintas áreas, desde por la paz y contra las adicciones hasta una certificación
en programación o en inteligencia artificial, o una certificación que tenga que ver con el náhuatl o con el mixteco, o que tenga que ver con pues toda la gama de conocimientos. Por eso se llama saberes, cómo cultivar la milpa y al mismo tiempo cómo utilizar las mejores tecnologías para aumentar la productividad de tu parcela. En fin, toda la gama con un conocimiento integral. ¿Y quién certifica? La SEP o las instituciones de educación pública. De esa manera, las universidades, los tecnológicos no solamente se quedan con el título histórico, que es indispensable y hay que seguir trabajándolo y estamos ampliando la matrícula, sino que también existe la certificación pública y gratuita, porque hoy la mayor parte de las certificaciones tienes que tener dinero para poderla obtener. Entonces, con Saberes MX, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman microcredenciales, gratuita. Claro, es un curso que tienes que ir pasando tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación. Entonces, la apertura del conocimiento vinculada con las instituciones de educación superior, en donde pues nos coloca como país y a la educación como un derecho, también en otro marco, no solamente en la escuela, sino en esta gran plataforma que vamos a ir alimentando. Entonces, de eso se trata Saberes MX. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, Presidenta, sobre la inversión extranjera directa, muestra cifras récord y que demuestra que los inversionistas globales tienen confianza en el actual Estado de Derecho mexicano y en la solidez de los fundamentos económicos. Presidenta, ¿qué otros factores explican el nivel récord de la inversión en el mercado mexicano? Y también preguntarle si será que al final del periodo de la nueva política de aranceles de Donald Trump, pues la relocalización de cadenas productivas, el nearshoring, pues no desvió la ruta que inició en 2023. Primero, sí es la confianza en el país, a pesar de muchos que quisieran que esto no ocurriera. La economía de México está sólida, está fuerte. El modelo económico que definimos con la transformación está funcionando, porque normalmente los economistas miden, aquí hay uno, la economía en términos del crecimiento. El PIB se volvió pues el indicador fundamental para medir las economías del mundo, el PIB y el PIB per cápita, que tiene sus problemas incluso en la medición. Entonces es la generación de riqueza o la riqueza, el valor agregado que se mide cada año y ese es como el indicador. ¿Quién mide que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Porque la teoría neoliberal decía, solamente si crece la economía disminuye la pobreza. Es imposible que disminuya la pobreza si no crece el PIB. Nadie está diciendo que no deba haber aumento en el Producto Interno Bruto, pero no es el único indicador. ¿Cómo mide el PIB si hay más número de personas con educación superior o con preparatoria o que saben leer y escribir? ¿Cómo mide el PIB la disminución de la desigualdad? No lo mide. Este debate tiene muchísimos años. Entonces, la economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, no. Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales, no solamente con México,
tiene que ver con la caída de la demanda en Estados Unidos. La caída de la demanda en Estados Unidos, por ejemplo, de automóviles, pues tiene que ver con que no hay más exportación de automóviles en México, no solamente un tema de tarifa, tiene que ver con muchos temas. Pero está aumentando el empleo. Octubre fue el año de mayor número de empleos histórico en el país y un crecimiento en el mes de octubre muy importante. ¿Cómo medimos que ahora las plataformas, quien trabaja en plataformas tiene seguridad social? Pues eso no lo mide el PIB. Entonces, no es el único indicador. Y eso lo ven los inversionistas también. Y nuestra cercanía con el principal mercado mundial, que es Estados Unidos, va a seguir generando inversiones en México. Que a lo mejor ya no es la industria automotriz la que va a crecer más, pero ahora está creciendo la electrónica, mucha inversión en electrónica en México. ¿Por qué? Pues porque hay una integración muy importante, porque existe un tratado comercial y además hay una buena relación. Entonces, obviamente en el momento en que se resuelva la revisión del tratado, pues todavía va a haber mayor certidumbre para la inversión, sobre todo extranjera. Pero la inversión extranjera directa habla de una economía sólida. Hay mucha también financiera. Eso quiere decir que el peso está bien, que no ven riesgos en el peso en México, si no, no estarían pues comprando pesos, ¿verdad? Entonces, yo soy muy positiva de cómo va a cerrar el año y muy positiva de cómo nos va a ir en el 2026, muy, muy positiva. Lo veo, hablo con muchos empresarios nacionales, extranjeros, hasta con los fondos de inversión. Tenemos un programa muy importante de crecimiento de la inversión pública el próximo año a través de diferentes esquemas. Entonces, hay confianza y va a haber más. Muchas gracias, presidente. En un segundo tema, en Revista Fortuna se publicó una entrevista con el financiero que, pues para prestarle a Ricardo Salinas Pliego $170 millones, tomó en garantía un paquete de acciones de Grupo Electra. No se reveló pues fue una operación que no se reveló, por cierto, a los inversionistas del mercado de valores. Vladimir Sklarov aseguró en la entrevista vía telefónica que Astor fue una empresa que se constituyó en Canadá a petición del propio Salinas Pliego y que no pues existe tal estafa o la estafa que el señor pues acusa. Además, reveló que algunas estrategias legales que permitieron a Salinas Pliego adelantarse a un juicio en el que pues el presidente de Electra tendría que constituir garantías y revelar su patrimonio. Por su parte, la agencia Bloomberg reveló que en el mismo juicio en Londres, el juez reprendió al equipo legal de Salinas Pliego por obtener información a través de prácticas de inteligencia corporativa y de espionaje. Presidenta, ¿qué nos dice este caso sobre la manera de conducirse de este pues empresario que debe pagar pues ya sus impuestos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues qué bueno que lo informa. También, bueno, aquí informamos, porque nos lo preguntaron ustedes, de una reversión también que tuvo del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. También recientemente me informaron que él no había dado información a la Bolsa Mexicana de Valores, creo que es, ¿no? Durante 2 años, y ahora se le está obligando a que dé esa información. Él se amparó, o bueno, el grupo se amparó para no dar esta información. Entonces sí han sido varios temas que no solamente tienen que ver con la Corte o con el Poder Judicial en México, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, ya que cada quien saque sus conclusiones sobre esta información. Presidenta, sobre este mismo tema, muchas veces se ha expuesto aquí en la conferencia, usted lo ha dicho y todos nos hemos dado cuenta, que la televisora, que TV Azteca, pues habla abiertamente en contra de
el gobierno muy abiertamente. Preguntarle, Presidenta, ¿esto no estaría violando el interés de los o los derechos de los televidentes, de los… Y luego dicen que las somos audiencias autoritarios, que no hay libertad de expresión. ¿No viola esto el derecho de las audiencias, Presidenta? Sí, pues tiene que verlo, eso le corresponde pues a las instancias, ¿no? A la comisión, ¿no? Evaluar esto. Ellos buscan que nosotros caigamos en una acción que les permita decir, ven qué autoritarios son. Y no, por eso dije, no vamos a caer en provocaciones de ningún tipo. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Entonces, actúa en el marco de la ley. Ahora sí la Corte cumple ya con la Constitución, ya no hay privilegios. Y las instituciones del Gobierno de México también, lo que diga la ley. Pero es muy importante que se conozca, porque imagínense si no existiera la mañanera. Imagínense, no podríamos responder un montón de temas, no podríamos estar en el debate. Yo creo que le va a ir siendo muy contraproducente. Muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio, mucha exacerbando el odio. Pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes, porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llegan, no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Entonces, este esquema de información pues le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas. La verdad, porque pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora, y no es sencillamente el mercado, como dice, no es otra cosa, no es la libertad del mercado, pues es la libertad del mercado. Entonces, ahora que vino la resolución de la Corte tiene que notificar a Hacienda, al SAT, de la resolución. No tengo conocimiento si ya notificaron o no. Y pues todo lo que viene después de esa notificación es importante que haya información a todo el pueblo de México, porque como ha sido un tema tan relevante, pues es importante que todas y todos sepan qué pasa, cuál fue la resolución de la Corte y qué pasa después. Entonces, pues ya lo estará informando la Secretaría de Hacienda o lo traeremos aquí a la información, pero es importante que se conozca. Y el debate público. Y como lo dije ayer, se equivoca quien llama a la violencia, se equivoca quien llama al odio, se equivoca quien apela al porfiriato, se equivoca quien no conoce la historia de México. Se equivoca quien cree que el pueblo es tonto. Se equivocan. Si triunfó nuestro movimiento, pues fueron años y años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, de informar cómo el gobierno lo había capturado, un grupo o un sector de los más acaudalados de nuestro país, y cómo el gobierno servía a sus intereses. Y eso cambió en México. El gobierno sirve al pueblo, le sirve al pueblo. Somos servidores públicos y estamos al servicio del pueblo, por convicción y porque así debe ser, porque esa es la democracia. Gobernamos para todas y todos, pero por el bien de todos, primero los pobres.
Y eso es lo que funciona en la economía, eso es lo que funciona en la política. Y ese es nuestro mandato. A mí no me eligió una élite, a mí no me eligió un grupo que me puso en el gobierno, a mí me eligió el pueblo. ¿Y a quién le respondo? Al pueblo. ¿Y qué instrumentos tengo para gobernar? La Constitución y las leyes, y una forma distinta de gobernar, cercana al pueblo, y la honestidad por delante, siempre. La honestidad, como decía ayer, la honestidad no se compra, ni la autoridad moral, con todo el dinero del mundo. El más acaudalado de los acaudalados del mundo entero, si no se ha comportado con honestidad y con una línea en su vida, pues jamás tendrá autoridad moral. La autoridad moral se construye a lo largo de la vida, y la consecuencia y la convicción, y eso es lo que nos sostiene. Y siempre decir la verdad y decir las cosas como son. Fíjense ahora lo que pasó ayer en la movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando. Y también quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, 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 nada. Es libre, incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. O sea, nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás. México es libre y hay libertad de manifestación, de comunicación, de todo. Y seguimos trabajando, porque no solamente es el debate aquí en las mañaneras. Hoy inauguramos la mitad del interoceánico de Oaxaca a Chiapas. Imagínense lo que va a hacer eso para la gente. Muchas gracias, presidenta. Por último, si me permite, la prensa internacional reconoce su liderazgo histórico y capacidad diplomática, pero al mismo tiempo dice que la reforma judicial está generando incertidumbre económica que podría poner en riesgo inversiones, aunque la economía registra inversión extranjera directa récord. Los hechos los contradicen. A menos de 5 meses de la elección judicial, ¿cuál es su balance de la relación costo-beneficio de esta reforma para el país? ¿Y qué resultados tangibles y garantías de certidumbre puede esperar la ciudadanía y el mercado mexicano, presidenta? Bueno, no creo que sea algo que se pueda medir con costo-beneficio, ¿no? Pienso que es muy bueno para el país. Hay que recordar lo que era el Poder Judicial antes de la elección. Un poder judicial cooptado por un grupo con mucha corrupción, en donde se mantenían los privilegios para unos cuantos. Y aquí no es la Corte o el Poder Judicial es de todas y de todos los mexicanos. Y lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y lo que dicen las leyes. Eso es lo que debe ocurrir. Por supuesto que la nueva Corte, los jueces, los magistrados tienen que ir demostrando su solidez, tienen una responsabilidad histórica muy grande y tienen que ir consolidando un nuevo poder judicial en el país. Pero no he escuchado yo a nadie que no tenga pues un asunto político de fondo o algún interés o algún privilegio que diga no voy a invertir en México porque la Corte fue electa por el pueblo o elegida por el pueblo. No he escuchado yo a nadie que diga eso. Claro, hay algunos que pierden privilegios y que dicen que la Corte ahora está capturada por el Poder Ejecutivo. Háganme favor. Y ponen a Zedillo como el vocero de eso, que fue el que cambió la Corte para su beneficio. Y él nombró a cada uno de los miembros de la Corte, creo que fue en el 99, ¿no?
No, antes, ¿no? ¿Cuándo llegó él? Sí. Inmediatamente que llegó. No, él entra en el 94, perdón. 94. En el 94, en diciembre del 94. 99 fue lo de la reforma a la electricidad, que no lo pudo pasar. No, en 94 cambia la Corte, desaparece la Corte, cambia la Constitución, entra una nueva Corte, nombrada por él, supuestamente por los senadores, pero en realidad era un acuerdo entre el PRI y el PAN, ya desde entonces, para ver quiénes quedaban en la nueva Corte. Entonces ahora dicen que porque lo eligió el pueblo está capturada por el Ejecutivo, ¿no? Las y los ministros los eligió el pueblo de México y tienen ellos que ir demostrando día con día su solidez y su entrega a México, y con la ley y la Constitución en la mano. Pues Juárez es su guía. Entonces, no hay nadie. ¿Sí? La inversión extranjera en México va a seguir llegando. Y además, qué bueno que llegue. ¿Qué tiene que cumplir? Pues las leyes mexicanas. Eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Sobre el tránsito. Buenos días, presidenta y invitados. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y Punto CDMX. Bueno, la pregunta obligada, presidenta Fátima Bosch se coronó como Miss Universe. Sí, tabasqueña. Tabasqueña, estamos muy orgullosos de ella. Solo una, ¿cuál es su comentario al respecto? Pues muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella, y es un ejemplo en ese momento, porque es, digamos, lo que tiene que ver con el concurso, y pues siempre bueno, ayer vi un video de Tabasco, ¿no? Nos unimos todos, bueno, el día de ayer estaban ahí aplaudiendo en el estado. Pero digo, más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia, y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice hay una injusticia, no me parece, se levanta. Se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso, ¿no? Entonces es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz. Sí. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el martes pasado el senador Adán Augusto López Hernández dijo en conferencia que habría evidencias de que detrás de la marcha de la generación Z pues estarían justamente el empresario opositor Claudio X González Guajardo, también estaría el político priista y financiador del medio Latinus, Roberto Madrazo Pintado, un acérrimo enemigo de la Cuarta Transformación, y también estaría Mauricio Tabe, este político panista que es alcalde aquí en la Miguel Hidalgo. En todo esto llama la atención porque habría evidencias, de acuerdo con lo que dijo este senador, de que ellos habrían organizado esa marcha, pero también habrían dado algún tipo de financiamiento. Aquí la pregunta, presidenta, es justamente pues su opinión, saber su opinión acerca de que la derecha, no solo mexicana, porque también hay ligas con Atlas Network, que es esta organización, y otros exactamente, otros representantes de la ultraderecha internacional,
pues están apostándole a la violencia en México con un claro objetivo, que es desestabilizar al país en una de lo que se conoce como las fases del golpe de Estado blando, donde se calienta la calle, así se le llama, ¿no? Se genera malestar y se generan protestas en calle. El tema es que viene pues toda la discusión de la reforma electoral, que les molesta mucho, y también el Mundial de Fútbol. Entonces, su opinión de cómo están apostándole a la violencia para desestabilizar política, económica y socialmente a México en un momento tan importante para el país. Aquí yo presenté una declaración del dirigente del PAN, de Jorge Romero. No es menor lo que él dijo en una entrevista. Y es importante que quienes estén aquí estén de acuerdo con nosotros o no, lo analicen, porque hay quien presenta algunos temas en sus medios y hay quien no. Pero Jorge Romero en una entrevista dijo abiertamente, a ver, ponlo, una vez más, porque no es menor que un dirigente de un partido político de oposición que se ha caracterizado por que abiertamente dicen que son de derecha y que tienen su alianza con el PRIAN, porque todavía con el PRI pues histórica. Entonces él lo declaró, no es menor, no es que se equivocó, después dijo, ay, es que me equivoqué. No es que se equivocó, es que es parte de una estrategia, porque si no, ¿por qué lo declaró? Se lo dijo abiertamente. Entonces es muy importante esto para el pueblo de México, para los jóvenes. No se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en un país libre. Aquellos países caracterizados por el fascismo, por la no libertad de expresión, porque a cualquier persona que esté en contra del gobierno se le persigue y se le encarcela, como era en el Porfiriato. Por eso yo dije, recordemos el Porfiriato para todos aquellos que apelan a la ultraderecha. México ya pasó por eso. Entonces, él dice esto. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Fíjense esa declaración. Ahora júntenlo con lo que dijo ayer, antier, me pareció muy interesante, el Congreso de la Ciudad de México, lo que dijeron algunos diputados del Congreso de la Ciudad, que muestran pruebas. Ya no es solamente, digamos, juntar cabos que están en las redes, que no se necesita ser un investigador muy avesado para poder poner esto, ver quiénes convocaron a la manifestación, quiénes participaron en la manifestación, quiénes no se deslindaron, quiénes quisieron acusar al gobierno de represor, en fin, quiénes promueven el odio como forma de hacer política. Es nada más, digamos, juntar lo que está en las redes. Bueno, está esta declaración y luego algunos diputados del Congreso de la Ciudad de México pues ya le pusieron nombres y mostraron algunas pruebas y van a hacer una comisión. Y me parece bien, la verdad, porque ocurrió en la Ciudad de México y con la policía de la Ciudad de México. Entonces, qué bueno pues que investiguen esta situación. Entonces, luego dicen que por qué decimos esto. Bueno, ¿qué opinan de esto? Todos los comentócratas, los que un día dicen una cosa y el día luego dicen otra cosa. Entonces, es muy importante que abramos esto, porque si no se queda escondido. Entonces, la violencia que se generó por un grupo en una manifestación que golpeó a los policías como golpeó y que estaban buscando otras cosas llenos de odio,
pues se hacen todas estas denuncias y no dicen esta boca es mía. Entonces, ya los otros vínculos con Claudio X González, con otras personas, pues hay mucho que sale en las propias redes que se puede vincular. Entonces, no es un asunto más que de información pública y otras, pues que con las propias investigaciones pudieran llegar a salir. Y no es importante porque, y no es buscar algo en particular, sino quién convocó a la movilización, aquí se presentó. Entonces quieren mostrar como si fuera una generación de jóvenes que estaba en contra del gobierno. Pues no, ya se vio que no tiene nada que ver con eso. Entonces sí es importante y va a ir saliendo poco a poco porque eso son cosas que no se pueden esconder. Presidenta, en otro tema también preguntarle si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya le comentó qué decisión se tomó en torno al nombramiento que se hizo de Itzel Moreno Macías García como interventora gerente para la Casa Vector, Casa de Bolsa, luego de que el órgano interno de control de la CNBV pues determinó, más bien abrió una investigación para revisar si había un posible conflicto de interés. Ello porque esta persona, Itzel Moreno Macías García, pues fue quien supervisó entre 2014 y 2022 a estas instituciones, incluida Vector. Ella fue directora general de supervisión y también vicepresidenta de supervisión bursátil en ese mismo periodo en el que el FinCEN, este organismo de Estados Unidos, pues dice que podría haber operaciones de lavado de dinero. Entonces, preguntarle justamente si le informaron qué decisión se tomó, si se ratifica el cargo, ¿No si lo se informaron? suspende. A ver si pueden venir el secretario de Hacienda. Claro que la CNBV tiene sus propias, funciona como un consejo, pero el secretario de Hacienda, si no, bueno, en estos días, la próxima semana, para informar sobre la intervención de los dos bancos y de la Casa de Bolsa, para que sea público todo lo que ocurrió con esta intervención y en particular lo que nos están pidiendo de esta persona. ¿Y se podría informar también si se está investigando a los socios, a los accionistas o dueños de estas tres instituciones, Vector, Intercam y Cibanco? Hay nosotros, esto es importante, nosotros no encontramos ni de la UIF ni de Secretaría de Hacienda algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. Sí tenían problemas en su operación administrativos y la CNBV, ¿sí se llama CNBV? Sí, les había hecho auditorías y había multas, pero más bien con su propia operación y las reglas que tienen que cumplir. Pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal. ¿Por qué se intervienen los bancos y la Casa de Bolsa? Pues porque en el momento en que anuncia el Departamento del Tesoro, empiezan a sacar recursos de estos bancos y también la Casa de Bolsa. Entonces, de manera responsable, Hacienda y la CNBV intervienen para evitar que siga saliendo dinero y que pudiera tener una afectación al sistema financiero nacional. Esa fue la decisión que se tomó. Pero no hay, digamos, algo en donde se pudiera saber si los dueños, porque no hay pruebas, ninguna prueba que haya aportado el Departamento del Tesoro que muestre que hubiera algo que generara una denuncia penal. Hay otros casos donde interviene la UIF, muchos, en donde se presenta denuncia penal de inmediato porque hay
presunción de lavado de dinero y ya tiene que hacerse una investigación ya penal de que en efecto hay lavado de dinero, pero en este caso no fue así. Gracias, presidenta. En el caso de Petróleos Mexicanos, también preguntarle, porque tenemos información de que ya se habría alcanzado una producción de petrolíferos de un poco más de 1.300.000 barriles diarios. Saber si esta cifra se confirma y cómo contribuye en esta búsqueda de nuestra soberanía energética. Pemex trae casi 7 millones de barriles diarios. ¿Ya casi alcanzando la meta entonces? Sí. Los 100,000 adicionales los dan productores privados que tenían permisos desde las rondas aquellas que hicieron en el periodo de Peña. Entonces realmente hay una producción hoy de 1.8 millones de barriles diarios entre Pemex y la producción privada. Y Pemex está con esquemas diversos para que cuando se alcance la madurez de algún campo, de algún pozo, pueda haber producción adicional. Solo esta cifra del 1.3 millones de barriles diarios sería de refinados. Sí, de acuerdo. Es la producción de gasolina, los principales, ¿no?, que son gasolina, diésel y turbocinas, está sobre, creo que 800,000 barriles. Este dato que traes es el petróleo que entra, que son 1.1, si mal no me acuerdo, millones de barriles diarios. Hay un procesamiento y hay pues ciertas pérdidas de masa que ya se van a coque y otros productos. Pero de la principal producción está casi sobre 800,000. Gracias, presidenta. Y también sobre Petróleos Mexicanos hay un tema pues interesante, porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto se abandonaron unas plantas para producir diésel de bajo azufre. En ese momento esas plantas tuvieron una inversión de alrededor de 4,000 millones de dólares y se estima que el 50% sería todavía deuda, pero hay un intento de proyecto para recuperar estas instalaciones. Preguntarle si eso no sería contraproducente, porque se abandonaron desde 2015, ya llevan una década en el abandono. En realidad lo que nos comentan es que estarían en ruinas, están instaladas en varias refinerías y el tema es que podría acabar siendo como lo de agronitrogenados o lo de Fertinal, que eran plantas chatarra cuando se vuelven a adquirir en el propio sexenio de Peña Nieto, y al final acaba costando muchísimo dinero recuperarlas. Era mucho mejor pues construir desde cero prácticamente esas plantas. Desde el gobierno del presidente López Obrador se invirtió en coquizadoras. Una refinería producía, hoy tenemos 8 refinerías, ¿no? 6 refinerías que son las históricas, una refinería más que es la Olmeca, Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y Deer Park, que ya es completamente de Pemex. Bueno, son 8 refinerías, una de ellas está en Texas. Las 6 refinerías históricas, digamos, producían gasolina, diésel y combustóleo. Combustóleo es un hidrocarburo que se utilizaba mucho para producir electricidad. Ese hidrocarburo tiene mucho azufre y es muy contaminante. Entonces, desde mucho tiempo atrás se buscó que hubiera coquizadoras. ¿Para qué? Para que las refinerías produzcan más gasolina, más diésel, menos combustóleo y quede un poquito que se llama coque, que ya es un producto pues casi sólido de los hidrocarburos, que se utiliza para las cementeras y tiene otros usos. Entonces, el presidente López Obrador invirtió en 2 coquizadoras que se habían empezado hace mucho y que una de ellas está ya prácticamente lista, por lo menos la primera etapa. Una coquizadora en Tula y otra coquizadora en Salina Cruz. Ambas están pues ya prácticamente, sobre todo la de Tula ya está funcionando y está produciendo mucho más gasolina Tula, y Salina Cruz pues va avanzando. Entonces son 2 proyectos que ya venían de antes.
Lo que tiene que ver con Madero y otras refinerías que estaban prácticamente tiradas cuando llegó el presidente López Obrador, hoy están operando y también se están haciendo algunas cuestiones de mantenimiento mayor para que sigan produciendo. Entonces, esa es la historia de las coquizadoras y eso también te ayuda a que se produzca gasolina con menos azufre. Entonces, así están las obras en las refinerías. ¿Se podría revisar el tema de las Sí, plantas? se puede revisar, por supuesto, informar aquí, porque es cierto, se hicieron muchos contratos en el periodo de Calderón. Bueno, se prometió una refinería que nunca se hizo, más que media barda, y se hicieron muchas inversiones que la verdad pues se quedaron a la mitad. Entonces, lo que decidió el presidente López Obrador, y creo que bien, porque están funcionando bien, es poner a funcionar. Además, ayuda mucho porque la gasolina de bajo azufre contamina menos. Sí, adelante. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de lo que acaba de comentar mi compañera, me distraes. No es cierto. A propósito de esto, que es muy importante, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó hace un par de días señalamientos muy concretos con pruebas contra dos alcaldes de la Ciudad de México. Una de ellas es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, y el otro es uno de los ya mencionados de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, del PRI, del PAN, del PRIAN, al final de cuentas. Es una operación en la cual ellos enviaron golpeadores para atacar a policías el pasado sábado 15 de noviembre, y esto es muy delicado, pero ya se va a presentar, incluso ellos han dicho, los legisladores que han dicho esto ante la autoridad competente, y pues esto ya va develando. Incluso el día de ayer se ha mostrado, incluso en fotografías, gente cercana a esta alcaldesa que acabo de mencionar. ¿Usted confía en que todo esto se va a ir sabiendo poco a poco como se va develando, para precisamente ver quién y cómo se operó todo esto del 15, este ataque, esta violencia que se generó, presidenta? Sí, repito, me parece bien que se haya hecho la comisión de investigación ahí en el Congreso. No sé si ya se hizo o no, pero lo plantearon en el Congreso de la ciudad, porque no fue cualquier cosa lo que ocurrió el sábado. Entonces, es muy importante que se investigue, que se vea, y los congresos locales y el Congreso Federal tienen esas facultades, no es algo que esté fuera de sus facultades. Entonces, me parece bien, y a todos estar pues viendo estas pruebas, esto que sale, que se informe en todo mundo, porque son cosas que no se pueden esconder, poco a poco va saliendo.